Bienvenido al canal del Ojo del Monte. Ahora vamos a ver lo que sucede si ponemos dos cámaras trampas con visión nocturna y sensor de movimiento en una cueva totalmente virgen, sin brecha que conduce a ella, sin ningún registro en un mapa, un lugar totalmente virgen, una en la entrada y otra en el agua. Durante la estación de secas, cuando los animales están muy dependientes del agua subterránea en un lugar donde no hay ríos. Como primer registro tenemos este hermoso tigrillo o Leopardus yeti en peligro de extinción que entra a la cueva, pero luego no hay cámara que lo registra tomando agua. A menos de 24 horas al siguiente día de que pasó el tigrillo, vemos entrando a este cuatí o Nasua nárica entrando a la misma cueva, y ese sí está siendo registrado por la cámara. Son animales muy curiosos y después de distraerse un momento comienza a tomar. Este puercoespín tropical o coendu mexicanus, especie amenazada, no será la última vez que la vemos, y adelanto de que es una de esas especies que aunque entren a la cueva no la veremos tomando agua. Otro cuatí, el animal que más aparece en esos videos. En esta época estas aves anidan dentro de las cuevas. Ya les había dicho que este puercoespín tropical lo volveremos a ver. Aquí un viejo de monte, era bárbara, macho, especie en peligro de extinción. Y por fin y célebremente un registro de uno de los dos grandes felinos aquí en nuestra región, en la península de Yucatán. Vamos a ver si ese puma o puma con color si llega al agua para tomar. Estoy bastante seguro registrar todos los animales que llegan al agua para tomar, porque la cámara da el único lugar que es realmente accesible así para ellos. Y no, tampoco sale sin haber tomado nada. Y este cuatí valiente llega apenas 2 horas después de que ha entrado el puma aquí. Y a pesar de que no lo registramos tomando agua, parece que entró para decir a sus amigos de que ya está bien, ya pueden entrar a la cueva porque no hay rastro del puma, porque vemos de que ya llega toda la cuatibanda para entrar a la cueva a disfrutar el agua. A pesar de que sí es posible muchas veces ver cuatís de manera solitaria y son normalmente machos, en realidad son animales muy sociales y además muy abundantes. Muchos vídeos como estas no se los mostré porque en realidad parecen cuatí cámaras. Hay mucho material de cuatís entrando y tomando en la cueva. A veces llegan diarios. Al parecer solamente espantados por los felinos y por sus depredadores. Entre los meses febrero y junio aquí en la península de Yucatán estamos en estación de secas marcada por una suma escasez de agua, provocando de que todo el agua que se encuentra en la superficie, en troncos de árboles, charcos, aguadas, ya no está disponible, que todas esas fuentes de aguas están secas, y hay que considerar de aquí en la península de Yucatán por su condición de roca caliza. Entonces no hay ríos, no tenemos montañas, no tenemos ríos, y entonces solamente queda el agua subterránea en las cuevas y en los cenotes. Sin embargo, hay que considerar que no toda esa agua es igual y disponible para los animales. Por ejemplo, conocemos tal vez cenotes que tienen una inclinación vertical de más de 10 metros, y estos animales jamás podrían bajar allí. Necesitamos cueva con agua accesibles para ellos, justo como esta. Y ahora en esa cueva con agua accesible pones la cámara en donde es más cómodo,
porque pues todos los animales van ahí al lugar más cómodo. Y en esa cueva solamente es este espacio donde realmente pueden acceder. Por eso estoy seguro de que grabo a todos los que acceden al agua. Miren, este cuatí se quedó atrás por curioso. Ya olió la cámara. Probablemente no la puede ver porque el lugar es oscuro, pero la huele. Aquí otra vez un viejo de monte o cabeza de viejo, como le dicen también a ese miembro de la familia Mustelide. Me parece que es el mismo macho que vimos ahí 9 días antes, pero es difícil saberlo porque sí se les distingue individualmente, pero eso sucede por una mancha en la región de la garganta que aquí no se logra distinguir bien. Aquí vemos pasando otra vez el puercoespín tropical en dos escenas que parecen idénticas, ambas en la madrugada. Y después de casi 4 semanas desde que lo vimos entrar a la cueva por primera vez, aquí nuevamente es Leopardus viedi o tigrillo macho, y es el mismo individuo. De eso estoy seguro habiendo verificado las manchas negras que traen su pelaje. Igual no me lo creen si no hagan ese interesante ejercicio por sí mismo comparando sus manchas. Esta escena es la que probablemente más me emocionó de todos esos videos, porque ahora sí hemos logrado documentar esa especie emblemática tomando agua de la cueva. Escuchemos un momento. Aunque no se logre ver por la posición de la cámara, cosa que siempre vamos mejorando, si estamos escuchando de que efectivamente está tomando agua ese felino. Por cierto, en su ejemplo también vemos la importancia de utilizar los nombres científicos, porque aparte de que sus distintos nombres comunes ya causan confusión, si tú pones tigrillo en Google, entonces te va a aparecer Leopardus tigrinus, un felino de Sudamérica y no nuestro tigrillo. Como podemos ver, ahora estamos en época de crías para los cuatís. Cerramos este video con esas escenas grabadas de la misma entrada, simplemente de otro ángulo de estos hermosos animales. Gracias por ver y espero que disfrutaron esa ventana a una cueva en la selva maya.